Por eso les voy a leer un pedacito acá, de donde hemos leído 13 y el 14, les voy a leer por eso el 14, que no está en lo que nuestra predicación, pero para que entiendan ustedes, viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas solo? Y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde. Miren lo que le dice su suegro a Moisés. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, le dice. Y cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Es lo que hacía Moisés. ¿Ve, hermano? ¿Ve? Eso es lo que si ustedes se recordaron lo que ya hemos estudiado, porque hemos estudiado, hermanos. Ya hemos estudiado, ya nos ha hablado el Señor. ¿Ve? Lo que entonces, ¿qué le dice? Está bien lo que haces, le dice. Desfallecerás, dice, del todo. Tú también, este pueblo que está contigo, porque dice, el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo solo, le aconsejaba su suegro Jetro. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender, dice su suegro, ¿era casado ese profeta? No. Sí, ¿no es cierto? Era casado. Y sin embargo, tenemos que los curas no son casados. ¿Por qué no son casados? Si aquí son casados. Y era su profeta de vuestro Dios. Y ustedes le dicen padrecito, cuando solamente al Dios el Creador hay que decirle Padre. No a un hombre terrenal de la tierra, hermanos. ¿Y qué le dice para que ustedes entiendan lo que nos está hablando el Señor? ¿Qué le dice? ¿Y qué le dice? Oye, le dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, le dice su suegro Jetro. Dice, yo oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Mire cómo le aconsejaba su suegro Jetro, porque dice que fue y lo encontró a Moisés agobiado, lo encontró triste, agobiado, ya no podía con el pueblo porque todos venían a quejarse y que él resuelva. ¿Qué hace un juez? Cuando va uno, va otro, ¿no es cierto? Y a veces ya si va tanto, el juez está ya desesperado, agotado, no sabe cómo resolver los problemas de la gente que viene cada uno con su problema. Es una ilustración. Así el pueblo iba ante Moisés. Moisés ya no podía, porque era tanto lo que tenía. Y ya les dejo para que ustedes lean, es muy hermoso para entender sobre el nombramiento de jueces, hermanos. Muy bien. Hemos leído, para eso eso no está para ya nuestro estudio, porque eso Dios nos ha hablado. Pero les recuerdo, hermanos, como le recordaba nuestro Señor Jehová a Moisés, y como su suegro vino y cómo tenía que ser, porque ya Moisés estaba acabándose, porque no sabía ya cómo resolver. Todos venían a donde él, porque todo el día estaba todo el día con la gente, porque todo el día resolviendo problemas, ya el hombre estaba agotado. Es lo que tenemos que entender, por eso todo el día estaba ya agotado, y en eso llegó su suegro Jetro, y lo vio que estaba terriblemente mal. Y entonces él le aconseja lo que tiene que hacer, pero con el mandato de Dios. ¿Han entendido, hermano? Muy bien, y les dejo para que ustedes sigan escudriñando y entiendan mejor el nombramiento de jueces. Está en Éxodo y en Deuteronomio. Muy bien. Sigamos en el mismo capítulo 1 y el versículo 19 hasta el 33. Misión de los 12 espías. Miren,
había espías. ¿No dicen en este mundo? Corre, espíale, oye, espíale. A ver qué va a hacer. Corre, espíale. ¿No dicen? Miren aquí en la palabra de Dios, misión de los espías. ¿Qué hacían en la misión estos espías? Miren lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 19. Y salidos de Orebet, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que dice, habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová vuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. O sea, ¿cómo andaron aquella gente en ese desierto? Millones, miles y miles, con sus hijos, con sus bebés, con sus cabritas, con todo lo que llevaban, con todos sus animales. Mire, para llegar a la tierra prometida que Dios les había jurado. Dice, y sigue hablándonos en el versículo 20, dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová vuestro Dios da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Fueron las palabras de quién, vamos a saber después. En el versículo 22 dice, y vinisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, envíanos varones delante de vosotros, que no reconozca, dice, delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso, dice, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades de donde debemos de llegar. Para eso los mandaron a los espías, para que fueran a ver cómo iban a adentrar a esa tierra, por dónde iban a caminar, qué es lo que había a su delante, cuál es lo que iban a encontrar. No dicen ustedes, corre primero tú por delante, corre, a ver, pues y está cateando, si puedo de entrar, ¿qué está mandando? Su espía, para que cómo va a llegar después, ¿no? Es lo que tenemos que entender, por lo que dice aquí la palabra de Dios. Por eso dice la misión de los espías, dice, ¿no? Y sigue hablándonos, dice, en el versículo 23, y él, dicho, me pareció bien, y tomé 12 varones dentro de vosotros, un varón por cada tribu. O sea, de cada tribu tomó un varón. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol. Dice, reconocieron la tierra, o sea, reconocieron, quiere decir que vieron toda la tierra, recorrieron toda la tierra de Canaán, ¿no? Entonces dice, reconocieron, dice la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país. O sea, tomaron en sus manos, dice que trajeron, dice, una fruta, unas uvas, que entre dos la cargaban. De ahí, entre dos la cargaban las uvas. Entre dos. ¿Cómo serían esas bendiciones del Señor, no? En aquel tiempo, cuando estaban nuestros antepasados, padres, ¿no? Bien, por eso dice, y tomaron en sus manos el fruto del país, y nos la trajeron, y nos dieron, dice, y dieron cuenta, pero vuestro Dios está ahí, ¿no? Entonces dice aquí, y dice así, en el versículo 26, sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. Antes, dice, fuiste rebeldes, porque no quería obedecer a su mandato de Jehová, vuestro Dios. Y murmurasteis, todavía murmuraron de Dios. ¿Qué murmuraron de Dios? Miren lo que hicieron, así como ahora, que no quieren que se hable la verdad de Dios. No quieren saber nada, sino lo que les conviene solamente ahora.
como que las iglesias quisieran apostatar todos y seguir, quienes no quisieran saber la verdad que dice Dios en su palabra. Miren lo que dice: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? ¿Cómo hablaban todavía? Los había sacado de la esclavitud, donde trabajaban día y noche, morían haciendo el barro, para hacer los adobes para Faraón. Sus mujeres trabajaban, los niños trabajaban, eran maltratados, y sin embargo todavía se quejaban. Los sacó de esa esclavitud, los hizo pasar el mar, vieron las profundidades de la tierra, los llevó al monte, oyeron sus palabras, les dio de comer el maná, les dio el agua, y todavía seguían murmurando del Señor. Hermanos, por eso es que esa primera generación murió en el desierto y se acabó, ahí terminó, hermanos. Por eso dice así, la palabra de nuestro Dios dice así: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en las manos de los amorreos, para destruirnos. ¿Cómo podían decir si el Señor les ha prometido que esa tierra era para ellos? Porque Él era el capitán, Él era el que iba a guerrear para darles la tierra, pero sin embargo ellos no entendieron, hermano. Así como ahora, pedimos a otros, alabamos a otros, pero a Dios, ¿qué? No nos acordamos de Él, cuando Él es el dueño, el creador, el que lo da todo. Sigue hablándonos en el versículo 28, dice, para que entendamos. Dice así: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado vuestros corazones, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas, hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no tomáis, dice, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué dijeron? Porque dice que en esa tierra de los amorreos eran unos hombres gigantes, eran muy grandes, y ellos tuvieron miedo, hermanos. Cuando fueron ahí, tuvieron miedo, porque ellos eran grandes, eran gigantes. ¿No? Lo que dice. Y dice en el versículo 30, dice, Jehová vuestro Dios es el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por nosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. ¿Quién pelea por nosotros? ¿Quién da? Nuestro Dios. Porque Él peleó, Él es el capitán, Él es el guerrero, nosotros somos los soldados. Porque cuando sacó la tierra de Egipto, Él es el que peleó con todo el ejército del faraón. Porque Él estaba día y noche con ellos. ¿Cómo estaba día y noche, hermano, con ellos? ¿Cómo? A ver, hermanos, contesten ustedes. ¿Cómo estaba día y noche? ¿Cómo estaba de día? ¿Cómo estaba de día vuestro Dios? ¿Se han olvidado? ¿En qué? En la nube. Muy bien. No se olviden eso. En el día en la nube. Y en la noche en el fuego que les alumbraba. O sea, estaba día y noche vuestro Dios con ellos. Pero el pueblo siempre seguía rebelde. Murmuraba. Nunca estaba contento. Así como ahora. Prefieren seguir a dioses ajenos, menos al Dios verdadero. Prefieren al Dios vivo. Solo siguen a las imágenes hechas por el hombre. Que viene un temblor o un viento y se cayó y se hizo tiras. ¿A quién adoran?
como dijo el Señor. Va y trae un leño, saca las astillas, echa al fuego, cocina su comida y busca al más chueco, el más torcido, y hace una imagen, la pone en una ventana y comienza a adorarla. ¿Qué es lo que está haciendo? Está que entendamos la palabra de vuestro Dios, que Él es el único, el creador de todo, hermanos. Por eso dice, y sigue hablándonos el Señor que dice aquí, ¿qué dijo el Señor? Dijo, las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. ¿Cómo hace un padre? ¿Lo deja botado a su hijo cuando está chiquito? No. ¿Cuando está grande lo deja botado? Tampoco. Porque va el padre a buscar al hijo. Porque es su hijo. Porque lo ama a su hijo. ¿Cuánto más nos ama vuestro Dios a nosotros? Que nos busca, pero si nosotros siempre como hijos rebeldes y murmurando siempre del Padre verdadero. Hermanos, sigue hablando el vuestro Dios. Dice en el versículo 32, y aún con esto, dice, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros en el lugar donde habéis de acampar, con fuego de noche, para mostraros el camino, y por donde anduvisteis, y con nube de día. ¿Qué más? ¿Por qué lo escuchan por oír? No es una canción, no es un cuento, es real, hermanos, es real. Solo que lo cambiaron la doctrina verdadera de Cristo Jesús por la otra falsa. Por donde llegamos solo al pecado, a la perdición y a la muerte, hermanos. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el Señor de lo que es la misión de los 12 espías. Vamos a Deuteronomios al capítulo 9 y versículo 23, ahí nomás, 9, ahí nomás, 9, el capítulo y el versículo 23, dice la palabra de Dios, y cuando Jehová os envió desde Cades a Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Así como ahora, que les dice, vengan a escuchar, lean esas santas escrituras que en ella encontrarás la salvación. ¡No! Prefieren mirar las novelas, prefieren irse al paseo, prefieren ir a cualquier otra cosa de vanidad del mundo, pero conocer para nuestra salvación no, hermanos, no. Por eso dice el Señor, solamente serán los 144,000 sellados de las tribus que entrarán al reino de Dios, pero entraríamos todos si obedeceríamos a las palabras de vuestro Dios. Pero somos tan duros de corazón, pues, que no queremos entender, que más clarito nos habla. Muy bien. Vamos a en lo que nos ha hablado vuestro Dios. Aquí hemos terminado la palabra de vuestro Dios. Muy bien. Vamos ahora, hermanos, hemos acabado profecías. Vamos ahora al Segundo Testamento, en la estadía de nuestro Señor Jesucristo en la tierra.
¿Por qué? Porque Él viene a ser el mismo. El que conoce al Padre, ¿conoce a quién? Al Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. O sea que era el mismo que vino en el Hijo del Hombre a la tierra para llevar todas nuestras pobrezas, nuestras enfermedades y pagar el precio muy alto por nuestros pecados. Vino el Señor a la tierra. Muy bien. Vamos entonces a escudriñar sus santas palabras de su santo evangelio, dichas a sus santos apóstoles, aquí en San Marcos, en el capítulo 10 y el versículo 46. Dice así la palabra de Dios. El ciego Bartimeo recibe la vista. Miren, el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vieron a Jericó. Y al salir de Jericó, miren lo que dijo, él y sus discípulos, ¿por qué dice él? ¿Quién era él? ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo era él. Dice, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, dice este ciego, siempre estaba ahí pidiendo una limosna. Siempre estaba, era su sitio. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, en el versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces, porque dice, por ahí pasaba nuestro Señor, pasaba seguro. ¿Por qué? ¿Por qué oyó? Porque la multitud de la gente gritaba que ahí iba el Jesús de Nazareno, y lo seguía la muchedumbre, lo seguía la gente de toda parte, y lo seguían hombres, mujeres, ancianos, niños, enfermos, no enfermos, todos le seguían al Señor. Eran miles que lo seguían a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice así, oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces, a decir, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, gritó el ciego. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar, dice, miren lo que dijo, mandó a llamar, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama, le dijo, en el versículo 50. Entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista, le dijo. Maestro, le dijo a nuestro Señor, que recobre la vista. ¿Por qué no decimos también así de nuestros enfermos? Maestro, que recobre la salud, Josecito. Maestro, que recobre la salud. Están tan lejos y tan endurecidos los corazones de los padres que no se acuerdan del Creador, del que los creó, del que creó a ese niño. Eso es lo que sucede, hermanos, que nos habla. Por eso que le dijo, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista, le dijo. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué no tenemos fe? ¿Dónde está ese corazón que Dios ha puesto en nosotros? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Recobró la vista y lo seguía a Jesús. Lo miraba con sus ojos, con aquellos ojos que estaban ciegos.
lo veía a su Salvador, a su Creador. Lo seguía por el camino, hermanos. Amén, hermanos. Amén, griten a una voz. Amén, hermanos. Amén. Vamos ahora, para entender las palabras de nuestro Padre Celestial. Vamos a San Mateo al capítulo 20 y al versículo 29 y 34. Adelante. San Mateo 20. Al capítulo 20 y al versículo 29, hermanos. Y al versículo 29. Dice la palabra del Señor. Al salir ellos de Jericó, le siguieron una gran multitud, le dijo. Y en el versículo 24, entonces Jesús, compadecido, miren, compadecido, les tocó. ¿Qué le haría el Señor? Aquí es para que entendamos mejor cómo fue su sanación de aquel ciego. ¿Cómo fue que fue la sanación? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Miren lo que hizo nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, el dueño de nuestro cuerpo, el dueño de nuestra vida. Dice, entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Tan solo le tocó sus ojos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que dice el Señor. Vamos a San Lucas, al capítulo 18. Eso es para que entendamos mejor, hermanos, entiendan la palabra. Lo que hizo el Señor con sus hijos en este planeta, en esta tierra que estamos. Y ahora hemos perdido la fe en Él. Corremos a otras fuentes, a otras cosas que no nos responden nada, que al contrario vamos hundiéndonos más en el pecado así y en la ofensa a nuestro Padre Celestial. Al capítulo 18 y el versículo 35, 18, hermanos. Al capítulo 18 de San Lucas, y el versículo 35 y 43, 35, 18, 35, dice la palabra de Dios, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Ve lo que le dijo? Es, hermanos, 43. No podemos engañarnos, pero ya saben ustedes quién está atrás de esto. Como quisiera tenerlo ciego toda la vida ustedes, sin que sepan las cosas divinas, las palabras que dice vuestro Señor, cómo nos da la sanación, cómo puede Él salvarnos a nosotros de nuestras dolencias. En el versículo 43 dice, y luego vio y le siguió, glorificando. Miren cómo le dijo, luego vio y le siguió glorificando a Dios, a todo el pueblo. Cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿Cómo gritaría? ¿Cómo diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le gritaría al Señor cuando le dio la vista? ¿Qué le diría? ¿Qué creen que le diría? Porque dice aquí, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas. ¿Qué diría el pueblo? Todos dirían, gloria en las alturas, gloria al que sana en los cielos, gloria, darían las glorias. La gente, la multitud, al ver a aquel ciego, dice cuánto tiempo que él estaba ciego y que no veía. Y ahora veía y seguía y los veía a ellos, ¿no? Ven lo que dice la palabra de vuestro Dios. Muy bien, ahí está para que nosotros entendamos cómo podemos pedirle a vuestro Dios nuestras sanaciones de nuestro cuerpo y lo que queramos pedirle a vuestro Dios, que Él responderá de inmediato, hermanos. Vamos ahora a San Marcos en el capítulo 11 y dice el versículo 1 hasta el versículo 14. La entrada triunfal en Jerusalén. Estamos, ¿no es cierto?, en los días ya cuando nuestro Señor Jesús ya sabía que llegaba la hora. Llegaba la hora para que Él sabía que Él iba a entregar su preciosísima vida, su preciosísima sangre por la salvación del mundo, de la humanidad del mundo, del pecado de los hombres.